Hola a todos, hola a todas, esperando que estén bien y que el frío no nos esté haciendo tanto efecto en estos momentos. Quisiera saludarlos, obviamente, esperando que estén bien. Y bueno, esta es la clase sobre historia plan común para tercero medio, la clase número 5 que vamos a hablar un poco, bastante resumidamente, porque ya como les dije hay que apretar chala en este aspecto, em, sobre el Frente Popular. Frente Popular que resulta ser los gobiernos de centroizquierda de los años 30 y 40 hasta el año 52. Va a cubrir desde un periodo de 14 años aproximadamente entre el año 38 y 52. En ese sentido, ahora pasaremos a la diapo. Em, Aquí nosotros vamos a empezar a ver la clase de hoy como el Frente Popular y los gobiernos radicales en relación al funcionamiento inicial del modelo ICI, o sea, los primeros 14 años del gobierno del modelo ICI y posteriormente no quiere decir de que este modelo ICI va a morir delante al final del gobierno de los gobiernos radicales, sino que va a seguir, pero de otra forma, pero va a mantenerse por lo menos funcional. En la idea va a seguir funcional hasta el año 73. El modelo ICI o modelo de industrialización por sustitución de importaciones va a ser una de las piedras angulares del intento de la economía chilena para poder como independizarse de aquí hacia ojalá pronto. Ese era como el objetivo. Sin embargo, este intento caería producto de los distintos problemas que tenía la economía chilena. O sea, la economía chilena tenía varios problemas, como por ejemplo la dependencia del extranjero, y eso lo vamos a ir viendo. La idea es como analizar la implantación y los resultados de este modelo dentro de las gestiones de los gobiernos radicales y el Frente Popular. Aquí por esto hago esta división, porque el Frente Popular es una alianza que dura solamente 3 años y muere cuando muere, spoiler, Pedro Aguirre Cerda. La muerte de Pedro Aguirre Cerda y la separación del socialismo de la alianza, esto hace de que el modelo, o sea, la alianza del Frente Popular muera y es reemplazada por otra alianza. Ahora vamos a ver un pequeño video cortito sobre la llegada del Frente Popular a el poder. O sea, es un extracto del documental Nuestro Siglo de TVN y que narra un poco el ambiente o el contexto en el cual llega el gobierno, o sea, llega al poder Pedro Aguirre Cerda. Ese mismo 24 de diciembre llega a La Moneda un masón, Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una alianza de radicales, socialistas y comunistas. Es el Frente Popular. Don Tinto, como le dicen sus adversarios, representa el empuje de la clase media y despierta gran entusiasmo, especialmente entre los más pobres. Yo era un chico. Mi padre me llevó al desfile. Entonces cuando estábamos ahí, mi padre me pega un empujón porque al frente iba Don Tinto, ¿no? Saludando así con su sombrero. Y yo entonces aparecí empujado y me encuentro con Don Tinto que me da un abrazo. Y yo le doy un abrazo a Don Tinto. Y era bajito, parecía una botellita de vino tinto, le faltaba la etiqueta. Yo en ese entonces tenía 12 años. Para muchos, esa Navidad trae nuevas esperanzas, pero para otros, grandes amenazas. Todos tenían miedo de que el radical llegara a la presidencia, como que se iba a perseguir a la gente, que se iba a matar a la gente. Escapaban. Entonces, el arzobispo mandó una orden a todos los sacerdotes que cuando salieran a la calle no salieran de sotana. Creían que iba a haber persecución de la iglesia, que se iba a acabar el mundo. Ya. Entonces, llegando al final del video, vamos a responder primero estas preguntas en relación al contexto. O sea, ¿qué reacciones de la población podemos ver en relación a la elección de Pedro Aguirre Cerda como presidente? Bueno, de acuerdo al extracto, y esto igual es una pregunta que aparece que aparece dentro de la guía, eh, tiene que ver mucho con el miedo que significaba que llegara un presidente del sector por donde provenía Pedro Aguirre Cerda. O sea, Pedro Aguirre Cerda de por sí era un presidente proveniente como del ala más
izquierdista del Partido Radical. Partido Radical, al ser un partido de centro, es un partido que conlleva mucha gente de distintos lados, o sea, tanto desde la vereda, desde la izquierda incluso, también como gente proveniente de la aristocracia, desde trabajadores, obreros incluso, o también de miembros de la clase media, entre otros. Esa es como la gracia de los partidos de centro. Esa es como la importancia que tienen los partidos de centro históricamente hablando en Chile y generalmente también en otros países de Latinoamérica, que, que los partidos de centro conllevan mucha gente de distintos lados de la sociedad, ya sea desde la clase baja, también de la clase media especialmente, y también de los sectores medios altos. Por ese sentido, por un lado, había reacciones de júbilo al ver que llegaba un presidente con las características como tal, o sea, un presidente, bueno, era masón, era una persona que venía quizá de la aristocracia, pero también tenía un oficio que era bastante valorado dentro de la sociedad, que era ser profesor, y era como bien reconocido de su figura en ese aspecto. Y aparte que venía de una alianza que lo reunía con la izquierda, con el Partido Comunista y Socialista. Y esta alianza, considerando primero esta alianza del Frente Popular, ¿dónde surge? O sea, tenemos que considerar también el contexto internacional. Pensemos, 1938, 1900, un año después, pasa la Segunda Guerra Mundial, 1930, década de 1930, mejor dicho, ¿qué estaba pasando en el mundo? Especialmente en Europa, mejor dicho. ¿Quiénes estaban llegando al poder? Ah, los fascistas, a Italia, o sea, se consolidaron, el nacionalsocialismo alemán, con Hitler, por ejemplo, y también Stalin en la Unión Soviética. O sea, los gobiernos de extremos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, empezaron a tomar posiciones en países en los países más importantes. Y esto de alguna forma también influenció que otros gobiernos de Europa comenzaran también a tomar un viraje más extremo. O sea, generalmente la extrema derecha se posiciona importantemente en varios países de Europa del Este, por ejemplo. Em, o también en España con Francisco Franco en el año 30, después de la Guerra Civil Española en el año 39. O sea, había un miedo. Generalmente, el hecho de que haya surgido un Frente Popular se le asigna mucho esta idea de lo que está pasando en Europa, por el surgimiento de la extrema derecha en Italia y Alemania. Y eso hizo de que, por ejemplo, la izquierda, a través de la Internacional Comunista, empezara a decir que nosotros tenemos que todos los países del mundo intentaran unirse, por lo menos hacer alianzas multiclasistas de la izquierda con otros partidos que fueran más afines a la izquierda para poder unirse y hacer una especie de conglomerado que pudiera para combatir a la extrema derecha. Acá en Chile tenemos que mencionar que ya en el año 1932 se constituyó el primer movimiento nacional socialista en Chile, que, que fue liderado por Jorge González Bomares, que fue uno de los que inició esta revuelta o intento de golpe de Estado el año 38 que terminó con la masacre de la matanza del Seguro Obrero. O sea, eso también es importante. Desde el año 32 que los nazis en Chile ya estaban con una presencia bastante importante, incluso tuvieron escaños o puestos dentro de la Cámara de Diputados hacia las elecciones parlamentarias de ese año. Por lo tanto, la idea del Frente Popular era conformar una alianza multiclasista con un enfoque democrático y progresista, con el fin de favorecer de políticas de desarrollo interno. Esto con la idea de potenciar la industria interna, darle más puestos de trabajo a los trabajadores y poder así como también negociar seguros también o instancias como de apoyo a la obra de los trabajadores y a los derechos sociales también. En Chile, por ejemplo, unió a los partidos comunistas, socialista y radical, y aparte unió a otras organizaciones de trabajadores, como por ejemplo la Central de Trabajadores de Chile, que es la anterior a la CUT. Y por eso también uno de los cambios propuestos sería, lo más principal dentro de este plan del Frente Popular chileno, era proponer un modelo económico que pudiera desarrollar la industria nacional y evitar en demasía la dependencia del mercado internacional. Recordemos también aparte el contexto
que estaba pasando Chile en ese entonces. ¿Qué estaba pasando? Lo vimos en la clase pasada, que era el problema de la solvencia económica, de la dependencia extrema que tenía Chile hacia el extranjero y la necesidad de poder cómo salir de aquello, poder salir de esa espiral que la llevaba a ser muy dependiente y muy vulnerable a lo que pasaba fuera en el mercado internacional, a depender mucho de las exportaciones de un solo producto. Entonces, ¿qué pasó? Es donde se propondría el modelo de industrialización por sustitución de importaciones o modelo EASY. Lo que vemos acá en la pantalla, acá a la derecha, es el logo de la Corfo. La Corfo vendría siendo el principal órgano impulsor desde el Estado del modelo EASY, que sería un esfuerzo mancomunado tanto entre el Estado, a través también de dineros fiscales, pero también iba de la mano con esfuerzo de privados en tratar de conllevar una industria, a guiar una industria tanto nacional como privada hacia un éxito a futuro. Eh, la idea de este modelo EASY surge desde las ideas de John Keynes, que es un economista inglés, así como las políticas del Nuevo Acuerdo o del New Deal de Franklin Roosevelt en Estados Unidos, y también incluso de la experiencia de la Unión Soviética, que tenían en común estas tres experiencias, y esto anótenlo, pónganlo, márquenlo bien, que a pesar que son de distintos países, porque John Keynes era inglés, el New Deal de Franklin Roosevelt es de Estados Unidos y la experiencia de la Unión Soviética, la gracia de estas tres experiencias es que iban de la mano con la importancia que tenía el Estado dentro de la economía. O sea, el nuevo papel del Estado dentro de la economía y generar economías de carácter proteccionista, obviamente variaba de acuerdo al caso porque la Unión Soviética era en extremo una experiencia más radical en cuanto al poder que tenía el Estado por sobre el sector productivo. En cambio, John Key, las políticas en Inglaterra y del New Deal que surgieron tras la crisis del año 29, eh, dieron a pie que era necesario desarrollar la industria interna. Era depender menos de lo que estaba pasando del mercado internacional. Es decir, depender del mercado internacional en el sentido de no traer tantos bienes desde afuera, sino que tratar de producirlos adentro. Y la experiencia de la Unión Soviética era más que nada relacionada con que fue el único país en el mundo, o uno de los pocos, probablemente el único que no tuvo efectos tan negativos dentro de esta crisis del 29. Ni siquiera tuvo efectos negativos, podríamos decir, porque estaba cerrado en sí mismo. Y ese modelo que en general, ¿cómo podríamos poner esta nueva relación entre el Estado y la economía? Se conoce como estado de bienestar. Por un lado, el estado de bienestar promueve una relación nueva entre Estado y los sectores productivos, promoviendo el desarrollo de la industria nacional, pero a la vez una nueva relación con los trabajadores. O sea, por un lado, tienes la relación que tiene con los sectores productivos, promoviendo su desarrollo, funcionamiento a nivel nacional, introduciendo dinero para poder promover la industria nacional, ya sea una industria nacional de carácter público o también de carácter privada, así como otorgando créditos, por ejemplo, en el segundo caso. Y por otro lado, una nueva relación con los trabajadores promoviendo mejores condiciones laborales, estableciendo mayores beneficios para los trabajadores, aumentando los sueldos, por ejemplo, para los empleados fiscales, que es una de las medidas que se va a tomar posteriormente, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y este modelo de estado de bienestar sería un modelo que se aplicaría a la mayoría de los países golpeados, como Chile. Sería como el ideal a lograr dentro de eso, como por ejemplo se conoce acá con el modelo EASY. El modelo EASY funciona así, de la siguiente manera como aparece en este cuadrito. Vemos al Estado con un papel muy central, pero que y se apoya mucho en el papel que tenían los empresarios y los trabajadores. O sea, por un lado, los empresarios eran los que echarían a andar el andamiaje industrial dentro del país, por lo menos porque serían un sector plenamente importante. Los empresarios van a actuar junto con el Estado para echar a andar la economía, pero también el Estado intervendría económicamente en ciertas áreas vitales, como por ejemplo en la industria, en la minería, las finanzas, la agricultura y las comunicaciones, entre otras, ya sea, por ejemplo, promoviendo industrias desde la industria nacional, como también instancias de capacitación y de mejoramiento de condiciones laborales. Por ejemplo, vamos a ver por ahí que el Estado promovería la educación técnica a través de la Universidad Técnica del Estado, que hoy en día es la UTE, o sea, la USACH. Eh,
Y aparte, por el otro lado, para los trabajadores mejoraría el bienestar social con mejoras en previsión de salud, en previsión de para posteriormente para las pensiones, así como también promoción de las viviendas sociales y de la educación y el estado de sueldos, mejorando el sueldo, mejorando los sueldos y promoviendo la sindicalización dentro de las empresas. ¿Qué hizo cada uno? Entonces, cada uno de los tres presidentes que vendrían dentro de esta alianza, o sea, dentro de estas alianzas, primordialmente las alianzas eran lideradas por el Partido Radical, por eso también se les conoce a estos tres gobiernos como gobiernos radicales, pero para hacer la diferencia, el primer gobierno de Pedro Aguirre Cerda solamente incluiría al Frente Popular. La muerte de Pedro Aguirre Cerda, más la salida de los socialistas del Frente Popular, terminaría con esa alianza y posteriormente se fundaría una nueva llamada Alianza Democrática que reuniría al Partido Radical, Partido Democrático, y al Partido Comunista. Y esa apoyaría al gobierno de Juan Antonio Ríos y en parte apoyaría a Gabriel González Videla hasta cierto año, que ahí veremos por qué pasa ese quiebre. Los tres gobiernos, cada uno hizo trabajos distintos en relación al funcionamiento de la industria nacional. Por un lado, Pedro Aguirre Cerda fue el más importante, puesto que fue el que fundó la Corfo, la Corporación de Fomento, en este caso Fomento a la Industria, y la idea de la Corfo era otorgar fondos desde el Estado, tanto a industria nacional como también de otorgar planes, de ejecutar las estrategias para poder cómo hacer funcionar la economía de una forma mucho más efectiva. Y este organismo era liderado tanto por ministros o sea, por funcionarios de gobierno, como también miembros de de los empresarios nacionales. Y eso conllevaba que hubiera muchas divergencias de opiniones en varios momentos. Probablemente la Corfo también tuvo problemas de funcionamiento producto de eso en algún momento, por los choques que había entre lo que pasaba por el Estado, pero también los choques de los empresarios, lo que predominaban los empresarios. En segundo lugar, a partir de la Corfo se establecen los planes de acción inmediata para trabajar en las áreas más urgentes, como por ejemplo minería o electricidad, las áreas más vitales de la economía nacional, que generalmente eran las de los bienes, o sea, eran los bienes primarios, o por ejemplo los bienes que se extraían de ciertos lugares, como también el cobre, por ejemplo. Algunas de las creaciones que se dieron en esta época, durante el periodo de Pedro Aguirre Cerda, fue la creación de industrias como Laboratorios Chile o Electromat, así como también el fomento a las obras públicas producto del terremoto y también del terremoto que pasó en Chillán el año 39, que a la vez también hubo una inyección de dinero desde el Estado para poder solucionar esto, así como también el fomento a la educación pública. Importante destacar eso, puesto que Pedro Aguirre Cerda era profesor y de hecho su lema era gobernar es educar. Pedro Aguirre Cerda muere en 1941, es sucedido por Juan Antonio Ríos, quien también sigue con la obra de promoción del Estado desarrollista a través de obras como Endesa, la CAP, que es la Compañía de Acero del Pacífico, y Madeco. La CAP igual es famosa, puede ser como considerada interesante entender su historia, porque aquí desde la CAP surgen, por ejemplo, equipos de fútbol como Huachipato. ¿Sí? Siempre como que, de hecho ahí voy a destacar bien ese punto. Y también se hubieron avances en obras públicas, así como el fomento también a obras sociales, como por ejemplo la Ciudad del Niño. Aparte que tuvo que lidiar con la Segunda Guerra Mundial y la inestabilidad económica tras las producto de esta guerra. Ya Juan Antonio Ríos también muere producto de un cáncer el año 46 y es sucedido por Gabriel González Videla, quien también siguió con las obras de desarrollo industrial nacional a través de la Alianza o la ENAP, así como también espacios para desarrollo industrial, como por ejemplo la creación de fundiciones o plantas de refinación para petróleo, así como también el fomento de la educación técnica desde el Estado a través de la Universidad Técnica del Estado, la UTE, hoy en día la conocemos como la USACH. Pero también el gran problema que tuvo en su gobierno fue la relación que tuvo con el Partido Comunista y el Partido Socialista, especialmente con el Partido Comunista, puesto que ya estamos en contexto de este mundo bipolar que se fundaría durante esta época, em, ¿producto de qué se acuerdan ustedes? La Guerra Fría, el fin de la Segunda Guerra Mundial y esta división del mundo entre
Estados Unidos y la Unión Soviética. Por lo tanto, Chile, como estaría más del lado de Estados Unidos en esa época, votaría la creación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, o la ley maldita, que proscribiría al Partido Comunista. La ley maldita, voy a hacer un breve paréntesis en cuanto al tema del modelo Easy. Tenemos que tener en consideración que esta ley maldita tuvo consecuencias bastante importantes dentro del sistema de partidos y dentro del funcionamiento del gobierno también de Gabriel González Videla. Los antecedentes que tiene esta ley maldita y por qué lleva a González Videla a firmarla como tal, es que, por ejemplo, ya en el año 46, 47 habían distintas huelgas, distintos problemas entre obreros, por ejemplo, incluso desacuerdos entre los que eran de la Central de Trabajadores de Chile, porque incluso la Central de Trabajadores de Chile se dividía en una facción comunista y una facción socialista. Incluso esto pondría mayor algidez a la situación, o sea, porque habían desacuerdos en cuanto a cómo estaba llevando la relación entre el gobierno y los trabajadores, puesto que no se habían logrado todas las demandas. De hecho, ese fue como el elemento que toma el Partido Socialista para salirse del Frente Popular. Sumado a esto, el contexto internacional de Guerra Fría. ¿Qué pasa con la ley? Llega a 1948 y eh, o sea, Gabriel González Videla promulga esta ley que dice que la Ley de Defensa Permanente de la Democracia proscribe al comunismo, permite el uso de la fuerza pública para reprimir a todo movimiento obrero relacionado con la izquierda, así como también de prohibir asociación de todo tipo de organizaciones con fines relacionados con el comunismo, así como también persecución a los líderes comunistas, así como los alcaldes comunistas tenían que renunciar a sus cargos. ¿Qué pasó? Esto provocó un fraccionamiento de la izquierda, o sea, la división de los partidos de izquierda en pequeños grupos que no tenían el mismo nombre del Partido Comunista o Partido Socialista por un tema obvio, pero seguían ahí como una forma para poder estar ahí presente en el ámbito político. Y esto provocaría también un apoyo en disminución hacia Gabriel González Videla, porque sería visto como un gobernante autoritario, como alguien que está censurando a un sector político solamente por un tema de contexto internacional, por un tema de relacionarse con Estados Unidos. Y eso hace de que también los partidos políticos en sí, especialmente el Partido Radical, comenzarían a perder como adhesión social, como que cada vez la gente empezaría como a ver a los partidos políticos como grupos más que nada grupos que nunca se ponían de acuerdo y velaban más por los intereses personales, más allá de buscar acuerdos para pensar en la sociedad. De hecho, por eso es que, y esto es un spoiler para la clase siguiente, Carlos Ibáñez llegaría al poder. Bueno, volviendo después de ese paréntesis de explicación un poco de la ley maldita, veríamos un poco cómo funciona esto del modelo Easy. El gasto fiscal, si vemos acá en este cuadro, va aumentando desde el año 35 hasta el año 60. O sea, ya aquí ya vemos el notorio aumento que empieza desde el año 45 hasta el 60. Y este gasto se nota mucho más en áreas como, por ejemplo, en estas cuatro que vemos acá. O sea, pero también vemos que ese gasto hacia 1960 ya se ve un poco disminuido. Generalmente también los gastos en vivienda no fueron tan altos porque aquí, por ejemplo, se dio un fenómeno bastante raro que en muchos casos las viviendas también no eran tan solo construidas desde el Estado, o sea, a través del uso de instrumentos como posteriormente sería la Corvi, que es la Corporación de la Vivienda, no tan solo serían utilizados para eso, sino que también las mismas empresas promovían viviendas para trabajadores en conjunto con el gobierno, como era, por ejemplo, las villas de trabajadores relacionados con alguna industria, como el caso de la Pizarreño. Eso es un caso muy clásico de esto. Em, Así también el crecimiento de la economía, hay que notar que el crecimiento económico no fue el esperado. O sea, se pensaba que sería mucho más grande el aumento, tanto del crecimiento industrial como también del Producto General Bruto de la economía,
nunca fue una explosión lo que se esperaba que la economía chilena repuntara. Y eso también quizás es uno de los problemas más característicos cuando se hace mucho de expectativas, pero la realidad no lo acompaña, sino que los resultados son muy lentos. Y vamos a ver por qué pasa eso. En el fondo, el problema de acá que se nota es que el Producto General Bruto, los resultados económicos no son los esperados, no hay un aumento. De hecho, como que el aumento es muy marginal. La industria quizá también se expande, pero no tampoco de la forma que uno esperaba. Como dice Patricio Meller dentro de su obra Un siglo de economía política chilena, eh, dice que el sistema de políticas aplicadas para promover la ICI no fue flexible frente a condiciones cambiantes, o sea, las condiciones internacionales o también nacionales. El sector industrial no fue eficiente en el uso de los recursos económicos y cargó con la culpa del fracaso de la transformación de Chile en una economía desarrollada. Aparte, generó relativamente poco empleo y no produjo suficientes bienes básicos a precios bajos para satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población chilena. Aparte, es difícil encontrar razones para explicar por qué, después de 40 años de ICI, la siempre incipiente industria chilena nunca llegaba a madurar. Como resultado de este fracaso, los consumidores nacionales tendían a pagar precios más altos por productos industriales de más baja calidad. Aquí también lo que menciona algo, menciona varias cosas del fracaso o como del poco éxito que tuvo el modelo Easy. No debemos ser tan categóricos como es Miller, porque de alguna forma igual trajo efectos positivos, de alguna forma el modelo Easy, pero en cuanto a resultados no fue lo esperado. Por un lado, menciona que el modelo Easy no fue flexible ante las condiciones cambiantes de lo que pasaba en contexto nacional o internacional. El sector industrial no fue eficiente en el uso de los recursos económicos y cargó con la culpa del fracaso de la transformación de Chile en una economía desarrollada. No generó tanto empleo como se esperaba y tampoco produjo los suficientes bienes básicos para satisfacer las necesidades. Y eso implica mucho de que los bienes generados muchas veces no podían competir ni en calidad ni en cantidad a lo que podía llegar de afuera. Es decir, una bebida chilena, por ejemplo, una bebida chilena costaba, por ejemplo, 1.000 pesos. En cambio, la Coca-Cola estaba a 600. O sea, obviamente una persona preferiría más la bebida de 600 por mucho que ésta fuera nacional. O sea, ¿qué pasaba ahí con la industria chilena? Tenía que obviamente bajar los precios, obviamente bajar a 800 pesos o 700, hacer que el margen fuera lo menos perjudicial posible para el productor y eso obviamente generaba muchas pérdidas para ciertos productores porque no podían competir en calidad ni en cantidad contra, contra productores internacionales, así como también esto muchas veces provocaba un sobrestock de productos, por lo tanto no se vendía nada o tenía que venderse a precio remate para poderlo sacar. Y esto a la larga provocaba la falta de circulante en el país económicamente hablando, aumentando la inflación. O sea, la inflación todavía va a ser un problema que no se va a poder solucionar durante esta época. Lo que se esperaba que la inflación pudiera como controlarse gracias a este modelo, que era como uno de los objetivos, no se pudo hacer. Pero bueno, aquí tendemos a ver brevemente, aunque se vea un poquito largo, como las deficiencias del modelo Easy o los aspectos positivos y los aspectos donde no se cumplió. Por un lado, se avanzó en temas de derechos laborales, como por ejemplo la subida de sueldos, el fomento al sindicalismo, que esos también son cosas bastante importantes a apuntar, así como también el aumento progresivo de los sueldos a los trabajadores públicos, así como el avance de obras públicas, lo que favorecería en parte al empleo. Así como también, y esto es un efecto bastante como, no sé si buscado, pero también era como algo a destacar, que permitió que hubiera una mejor relación dentro de las empresas de los trabajadores al menos, que hubiera una mayor unión dentro de los trabajadores, una mayor como unión y acción dentro de los distintos sindicatos, por ejemplo, y lo que favoreció, por ejemplo, la creación de equipos de fútbol dentro de sectores industriales. Y ahí donde, por ejemplo, por un lado surgen y esto no va a ser como, va a ser algo en corto o mediano plazo también. Equipos como Huachipato, van a surgir equipos como en su momento Lota Schwager, en su momento también O'Higgins de Rancagua, que O'Higgins de Rancagua no es un equipo
es un equipo fusión porque lo mezclan varios equipos de la zona. Entre ellos estaba el equipo que provenía de la mina de la Braden Cooper, que es una mina de cobre del Teniente, en Rancagua. Pero los aspectos donde no se cumplió se debe a tres factores principales. Eso se debe a la reducción del presupuesto fiscal, que eso fue algo paulatino con el tiempo, que hizo que los insumos industriales fueran cada vez más difíciles de conseguir. Este presupuesto fiscal cada vez se fue reduciendo, viendo que el modelo no estaba funcionando y se estaba inyectando más y más plata, y cuando ya no se inyectaba mucha más plata, ya uno decía, ¿por qué le vamos a seguir inyectando? Mejor reduzcamos acá porque si no nos vamos a endeudar más de lo que ya estamos endeudados. En segundo lugar, las características propias del mercado interno chileno, que hacía difícil la competencia entre productos nacionales y extranjeros. Eso, recordemos, el tema de la calidad y el dispar crecimiento del sector agrícola en relación al resto. Recordemos que el sector agrícola es un sector súper importante en cualquier economía, y esto se debe principalmente a que la agricultura es la que provee de alimentación, por lo menos en el sentido más esencial, hacia los distintos grupos sociales. Y generalmente el hecho de que falten productos agrícolas o que no haya una producción lo más acelerada posible, esto provoca que los precios de los productos agrícolas suban de precio. Así como también la desigualdad de ingresos fue un problema a pesar de la subida de sueldos, porque no siempre se obtuvo una gestión efectiva en cuanto a la distribución de los sueldos. Así como por último, habrían distintos debates agudos entre la izquierda y la derecha por sobre la presencia del Estado en la economía, lo que se intensificaría hacia el resto de la década y posteriormente. Y esto va a dar pie a que en un momento hablemos de proyectos estructurales, cuando hablemos de el periodo de transformación estructurales con los gobiernos de Alessandri Palma, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, porque cada uno tenía un proyecto específico para poder hacer funcionar al país. Por último, hay que mencionar que sí, el ISI tuvo éxito, un cierto éxito en el campo social, pero que no se pudo refrendar en lo económico. El modelo ISI no tuvo las ganancias esperadas, no tuvo el crecimiento esperado, y tampoco se pudo promover la economía chilena como tal. Se estancó la economía chilena y produjo los mismos problemas de siempre, que la mantención y alza de la inflación, que no pudo refrendarse con un éxito establecido, que era lo que se pretendía con el plan inicial. Este modelo EASY se mantuvo, a pesar de todo se mantuvo, por lo menos la Corfo siguió en funcionamiento, y de hecho la Corfo hasta el día de hoy funciona. De hecho, si mal no recuerdo, la Corfo fomenta mucho el cine chileno, lamentablemente, por lo menos con las películas de Badilla y todo eso, todo eso que hacen películas hoy en día que no son películas más comerciales que otra cosa. Pero hoy en día la Corfo todavía existe. Y por lo menos esta idea de desarrollo industrial chileno se mantuvo hasta el año 73, donde este modelo de estado de bienestar culmina de golpe con la dictadura militar. Y eso obviamente se transforma en otro caso la economía. Y el legado más importante quizás es como la persistencia de los sectores productivos nacionales en la actualidad. O sea, si ustedes rememoran, pueden ver todavía como ciertos dinosaurios dentro de la economía que se manifiestan con nombres de empresas. Por ejemplo, Endesa en su momento, bueno, pasó a manos españolas, porque ahora muchas de estas empresas son eh, intervenidas por capitales extranjeros. Por ejemplo, Chilectra, que hoy en día la conocemos como Enel, también era una empresa de chilena, pero que pasó a manos italianas. La compañía telefónica de Chile también, que era una empresa nacional que posteriormente hoy día la conocemos como Movistar. Bueno, y así sucesivamente podemos encontrar muchos casos de industrias nacionales que todavía persisten. Jansa, obviamente, todavía uno puede comprar azúcar Jansa en el supermercado. O también elementos, esas cuestiones de acero que pueden provenir de la CAP, y así sucesivamente. Pero muchas de estas ya están intervenidas por manos extranjeras. Eso también es otro tema. Ya, con esto terminamos la clase. Ustedes saben, esta clase les va a servir un poco para que puedan hacer la guía de la guía. Aparte también un poco de relleno para trabajar un poco bastante la guía y entender algunas cosas que expliqué a medias dentro de la guía. Así como también
les va a servir para como algunos datos freak, porque obvio, si uno igual le interesan los datos freak, como por ejemplo de dónde viene Huachipato, el equipo Huachipato. Pero bueno, cualquier duda o consulta, saben los canales de comunicación, o sea, está el Instagram y está también el webmail. Y esto espero que les sirva mucho. Cualquier cosa estamos al habla y nos estamos viendo.